Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024, pues hoy, al parecer, se cumplió el plazo y se dicta sentencia definitiva contra Genaro García Luna, el cómplice de Felipe Calderón Hinojosa, en esta alianza con el narcotráfico, con los grupos de peligrosos delincuentes y que muy seguramente será decretada esa sentencia con una cadena perpetua. Dado que el fallo del jurado fue unánime, hallándolo responsable de los 5 delitos que le imputaron, entre ellos, pues su alianza con los cárteles del crimen organizado, del narcotráfico, pues ahora ya solo restaba que se dictara sentencia, lo cual, mediante estrategias, Genaro García Luna había pretendido irla postergando en aras de reunir pruebas, incluso pidió que se repusiera el juicio, no lo consiguió porque los argumentos eran tan endebles y porque a final de cuentas se estaba culpando al propio juez y a la fiscalía de fabricarle pruebas cuando se supone que tienen sobradas de ellas, videos, audios que no fueron ciertamente mostrados durante el juicio, seguramente porque embarraban no solo a la DEA y a otros organismos de seguridad de Estados Unidos, sino a personajes de la vida política de México, entre ellos imagínense quién, Felipe Calderón Hinojosa con toda seguridad, y en ese manipuleo que tratan de hacer los opositores al expresidente López Obrador, pues también trataban de involucrarlo a él y a su familia en las acusaciones. Incluso recuérdese que el juez de García Luna trató de enredar el caso para que saliera a la luz el nombre de López Obrador, inculpándolo de recibir financiamiento en sus campañas rumbo a la presidencia, cuestionando incluso así a uno de los hermanos del Mayo Zambada, y sin embargo, él lo negó todo por una parte y por la otra le dijo abiertamente al abogado defensor de García Luna que se informara bien porque estaba inventando y poniendo palabras en su boca, sobre todo porque se equivocó cuando dijo que el crimen organizado había dado recursos a López Obrador en la campaña presidencial en la que compitió contra Vicente Fox, lo cual nunca ocurrió. Vicente Fox llegó a la presidencia en el 2000 y en aquella oportunidad, en esa elección, compitió contra Francisco Labastida Ochoa, el peor candidato del PRI, aunque pues bueno, de todo hay en este supermercado de Dios, ni a cuál irle de ellos, de los que postuló el PRI en las últimas décadas, y pues con Acción Nacional, ni hablar. Ganó Vicente Fox sin ser panista en realidad, y Andrés Manuel López Obrador compitió en el 2000 ciertamente, pero fue por la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal. Así que todo esto se cayó y los intentos de involucrar incluso con una carta a López Obrador por parte de García Luna, pues también fracasaron. El hecho es que en una última carta, ya desesperada e inútil igualmente, de pues el brazo derecho de Felipe Calderón Hinojosa, García Luna escribe una carta desesperada al juez, pues pidiéndole que sea indulgente, que además él ya quiere que lo libere para que esté en contacto con su familia porque toda su vida ha sido de rectitud, sus padres le inculcaron valores, estudió en escuelas públicas, que el patrimonio modesto, dice él, que tiene, pues lo debe a su trabajo y el de su esposa, en fin, el ángel salvador de la humanidad se pinta así y realmente mueve más a la risa, ni siquiera a la compasión, ni siquiera a la compasión como él no la tuvo, con la serie de muertes que provocó y que les llamaron en su momento daños colaterales. Por una parte, se cierra el ciclo, al parecer el día de hoy, si es que algo extraordinario no ocurre, y hoy se dicta sentencia que espero y creo que todos deseamos sea de cadena perpetua para García Luna, pero, pero, pues después de ello, cuando le dicten la cadena perpetua, a eso estaba jugando García Luna, alargar lo más posible el proceso, conseguir negociar sin tener que echar de cabeza al
peces más gordos y no lo consiguió. Lo que está esperando García Luna es que se confirme la sentencia de cadena perpetua y entonces iba a empezar a pensar si efectivamente quiere o no quiere hablar y delatar a sus cómplices, porque es claro que él solo no pudo haber negociado así como así con el narcotráfico. Entonces, bueno, Felipe Calderón cínicamente lanza una carta, bueno, un mensaje a través de redes sociales diciendo que durante su gobierno se combatió decididamente al crimen organizado. Y la herramienta, el instrumento más apropiado para combatir al crimen organizado, pues fue su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, hoy preso precisamente por haberse aliado al crimen organizado. Felipe Calderón Hinojosa quiere seguir insistiendo en que él no sabía nada, que él es inocente, que él enfrentó valerosamente al crimen organizado, pero yo me quedo pensando por una parte en el hecho de que, pues bueno, en el caso de Israel Vallarta, que sin haberle comprobado nada, y jamás sabremos si efectivamente era inocente o no, pero el hecho es que pues no se aplicó el debido proceso en su caso, y mientras Florence Cassés, la francesa, ya está en su país desde hace mucho tiempo, Israel Vallarta sigue preso y no se ve ni para cuándo, a menos de que aterrice esta reforma al Poder Judicial y algunas otras en el Poder Legislativo Federal. Bueno, en ese sentido, por eso es deseable que la cadena perpetua para García Luna no creo que le sirva de consuelo a Israel Vallarta y a muchos otros que perdieron a familiares en esta guerra contra el crimen organizado, supuesta guerra. No creo que les sirva de consuelo, pero por lo menos va a sentir un poco de lo que él mismo provocó entre miles de familias mexicanas. Pero no debe parar ahí el asunto. Ahora que García Luna constate que le dan cadena perpetua, es posible que lo piense muy claramente. Estaba llegando hasta este momento, agotando todas las alternativas y viendo a qué se iba a enfrentar realmente, que es una cadena perpetua que esperamos se dicte hoy más tarde, para entonces sí saber de qué tamaño es la negociación. Si en el proceso hubiese negociado, podría tal vez, pensaba él, ofrecer peccata minuta para convencerlos de retirarle algunos cargos o que su sentencia en todo caso fuese conmutable por el tiempo que ya pasó en prisión. Al constatarse que será cadena perpetua, ahora sí lo va a pensar muy bien para definir si él se queda solo purgando las culpas de todos, porque en esto no estuvo solo, o si empieza a delatar, y con el primero que empezaría es con Felipe Calderón Hinojosa. Si al Chapo, si al Mayo Zambada, a los Chapitos, les están ofreciendo y algunos de ellos ya están en proceso de libertad por brindar información al gobierno, a las agencias de seguridad de Estados Unidos, por dar información, todavía no sabemos de qué índole, salvo la caída del Mayo Zambada. Imagínense si no saldría libre Genaro García Luna si entrega a un expresidente de México. Creo que muchos, frente al cinismo desplegado por Felipe Calderón Hinojosa, desearíamos que lo hiciera. Si se tiene que ponderar que a cambio de eso quede libre García Luna, bueno, creo que 1000 veces más el escarmiento a Felipe Calderón, porque si García Luna fue así de cínico, es así de cínico e indolente frente al dolor que provocó, alguien que lo es más todavía y que debió llevarse una mayor carga de responsabilidad y de los beneficios económicos de negociar con los cárteles, es Felipe Calderón Hinojosa,
quien goza de impunidad hasta ahora y de una fortuna inmensa en España. Y todavía desde ahí se atreve a darnos lecciones de moral, de democracia, de combate al crimen organizado. Personalmente, liberen a García Luna, metan a la cárcel a Calderón. No sé si piensen igual que yo, pero en mi caso yo sí lo preferiría. Ustedes dirán. Hasta aquí por ahora, comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.